Que le bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar este servicio con un corito de los agregados. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este Amoroso Padre Celestial, gracias damos por la oportunidad que nos concede de estar en este espacio especial. Gracias por entornar nuestros pasos hasta este lugar, Padre. Le pedimos que usted bendiga este servicio, Padre, que sea de agrado para usted, Padre, que sea de bendición para los hermanos que se han hecho presentes, Padre. Así es, usted bendición de los hermanos que se han hecho presentes y a los que pueden venir, Padre. Usted conoce el corazón de cada uno, Padre. Todo esto se lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Tenemos el canto 102, el Rey de Gloria. El Rey de Gloria está llamado hasta el patrón de la humanidad. Su reino
Señor Jesucristo, lo bendiga. Bondadoso, buen Padre celestial, en esta preciosa tarde, Señor, nos damos gracias. Porque hasta aquí usted nos ha ayudado, Señor, usted nos da las fuerzas, nos permite estar en este lugar para poder adorarle, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendición pedimos por la ofrenda que vamos a levantar, Señor. Que sea usted bendiciendo y ayudando a aquel que quizás no tenga para depositar y el que tiene, Señor, permite que pueda ofrendar con alegría, Señor. Padre, si hubiese tiempo, nos ponemos en tus manos y pedimos bendición por la fuente de nuestro bendición. Y todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonamos el canto número 45, Quiere sobre el mundo. Quiere sobre el mundo ser un vencedor.
De hecho, no fuimos nosotros mismos, fuiste tú dirigiéndonos hacia este lugar, porque los pasos del justo son conducidos por Jehová. Oh Padre, qué bueno es dejarnos guiar por ti, porque tú nos vas a conducir en ese camino correcto, en ese camino hacia vida eterna, en ese camino de avance. Oh Padre, ayúdanos a pegar un paso más en esta tarde y poder estar más cerca de ti. Yo creo que ese es el anhelo de cada uno de los presentes, el poder estar más cerca de ti. Padre, eso es lo que nos hace estar en este lugar. Toma tú el control de cada una de nuestras vidas y que cada una de las almas puedan ser bendecidas al escuchar tu palabra. De hecho, desde ya estamos siendo bendecidos. Sabemos que al entrar por esa puerta y entrar al santuario, sabemos que es otra atmósfera. Padre, nos allegamos a ti y te damos gracias por la vida y la oportunidad que tú nos estás dando, Padre, de poder escuchar más de ti, más de tu palabra. Padre, es una bendición poder estar en la casa del Señor. Padre, pedimos bendición por tu palabra, pedimos que tú la santifiques, Padre, y que puedas dar la revelación a cada uno de nosotros, y así pedimos bendición por ese mensaje que se nos ha sido dado en el tiempo final. Padre, vamos a leer de ese mensaje y eso es bendición para cada uno de nosotros. Padre, toma tú el control completo de este servicio. Padre, de aquellos que nos ven a través del internet, pedimos la bendición, que tú ayudes a esas vidas espirituales y que ellos también puedan tener un crecimiento y puedan estar más cerca de ti. Padre, te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, le damos gracias a Dios. Él ha sido bueno hasta este momento y nos da una oportunidad más de poder estar en este lugar. Y para mí es un placer poderles saludar a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así también saludamos a aquellos que nos ven a través del internet, confiando que también ellos puedan ser ayudados. Espero que el Señor pueda tomar el control
de este servicio y pueda darnos lo que nosotros estamos necesitando. Vamos a leer la palabra del Señor allí en el libro de Job. Job capítulo 42. Versículo 8. Amén. La palabra del Señor dice así: ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Vemos que estaba como reprendiendo a aquellos que habían llegado a Job y no lo habían hecho bien. Entonces Job tenía que orar por ellos. Dice: ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, ofreced holocausto por vosotros. Dice: y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Vemos que Job le había sido fiel a Dios, se había mantenido recto, y vemos que Dios mismo dijo que no había otro hombre perfecto como Job. Vemos que Job tuvo que ser probado, pero vemos que él soportó la prueba y pudo mantenerse anclado, porque Dios está obrando en esa vida. Entonces, cuando Dios obra en nuestra vida, sabemos que ya no somos nosotros, sino que Dios controlándonos, es Dios dirigiéndonos, es Dios protegiendo cada una de nuestras vidas. Vemos que Dios le tenía confianza a Job, por eso le dijo a Satanás, él le abrió el cerco, él le dio la oportunidad para que lo tentara, porque Dios sabía que Job se iba a mantener firme. Es la misma manera con cada uno de nosotros. A veces las pruebas vienen y Dios tiene la confianza que nosotros vamos a soportar esa prueba y vamos a salir adelante, porque Él conoce que el creyente está anclado en Cristo y la confianza la tiene puesta en Él. Que sea el Señor que nos pueda ayudar en esta tarde al estar meditando en su palabra. Este mensaje el profeta le titula: por él yo aceptaré. Fue predicado el 18 de julio de 1952 en Hammond, Indiana, Estados Unidos. Y empieza a decir así: yo creo esto, que en las grandes esferas de la iglesia, lo único que está deteniendo la venida de nuestro Señor Jesús para su iglesia y el establecimiento de su reino, vemos que hay algo que está deteniendo la venida de nuestro Señor Jesús para su iglesia y el establecimiento de su reino. Y ve usted qué es lo que está causando o deteniendo la venida del Señor. Dice: son las diferencias. Que Dios nos pueda ayudar. Sabemos tantas diferencias. Y lo serio es de que cuando nosotros venimos y nos enfocamos, no, es que es la manera en que yo lo miro. Y es así, y esta es la doctrina correcta. Y ustedes tienen que verlo de esa manera. Y vea usted, y eso nos tiene peleando. Eso está deteniendo la venida del Señor. Cuando debemos de amarnos, cuando debemos de tener compañerismo unos con otros. Pero vea usted, la cosa es diferente. Que Dios nos ayude. Eso está deteniendo la venida de nuestro Señor Jesús para su iglesia y el establecimiento de su reino. Son las diferencias entre las personas del Evangelio completo, correcto. Mientras uno diga, aquí está, espero que le pongamos atención. Dice: mientras uno diga, yo pertenezco a esto, yo pertenezco a eso, yo recibí esto, yo hice eso, y no reconoce al hermano como su hermano. Yo creo que ese es uno de los impedimentos que tenemos ahora.
uno de los impedimentos para no recibir o de la venida de Jesucristo. Que Dios nos ayude y nos libere y quite todos esos espíritus de que puedan haber en medio nuestro, quite esas diferencias y amar a los hermanos. Vea usted, a eso nos llama Dios. Pero vea usted, alguien lo ve de cierta manera y trata vea usted, de los otros, los tratan que están perdidos, ve que no han reconocido la verdad y esto y lo otro, pero que sea el Señor que nos ayude. Dice así: yo creo que ya hemos pasado, punto suspensivo, la venida de Jesús está pasada de tiempo. Que Dios nos ayude, pero Dios es paciente. Dios está esperando de cada uno de nosotros que lleguemos a un nivel que podamos expresar ese amor que como hijos e hijas tenemos que expresar. Dios está esperando, Dios está extendiendo el tiempo, Él está preparado, Él está listo. La que no está lista es su novia. Que Dios nos ayude. Tenemos que llegar a ese crecimiento, tenemos que subir esos escalones, tenemos que llegar al amor. Pero sabemos que de eso estamos careciendo, y ese es el por qué las diferencias impactan, uno jalando por un lado, otro por otro lado, y vea usted peleas entre unos y otros, y eso está deteniendo la venida del Señor. Que Dios nos pueda ayudar. Amén. Y pueda venir de parte de Dios esa revelación y nosotros podamos ver lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Dice así: yo creo que ya hemos pasado, la venida de Jesús está pasada de tiempo. Esa es una gran palabra, pero creo que puedo demostrarlo con las Escrituras. Está pasada de tiempo. Dice Dios, como Él dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios fue paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos que Dios es un Dios paciente. Si Dios fue un Dios paciente en el tiempo de Noé, Él es un Dios paciente en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Vea usted 120 años de predicar la palabra de Dios en el tiempo de Noé. Dios esperando que la gente entrara. Dios no quería que se perdieran, pero vemos que no aceptaron la palabra de Dios. Y se llegó el momento que Dios tenía que cumplir lo que había prometido. Y ese mismo Dios de ayer es el mismo Dios hoy. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Él es paciente. Él está esperando de mí. Él está esperando de cada uno de ustedes que nosotros lleguemos a ese límite, a ese crecimiento, que esa novia tiene que llegar. Que sea el Señor que nos ayude. Sabemos que en los sueños del mensaje que estamos estudiando los domingos, uno de eso, que la novia no estaba preparada. El novio está preparado, pero la novia no se ha preparado. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y aprovechar la paciencia de Dios. Dios es paciente y Él está esperando de cada uno de nosotros. Ese es el por qué nosotros tenemos que hacer una revisión en nuestra vida. ¿Cómo estamos con Dios? Si es que estamos creciendo o simplemente somos un religioso más. Lamentablemente. ¿Ven? Porque los hijos de Dios, las hijas de Dios, tenemos que tener ese crecimiento. Se lo digo, amigo, lo que he estado moviendo, tratando de hacer es cambiar la política. Temo que la gente me malinterprete y piense que soy solo un místico y que comience demasiado. Bueno, deseo decir esto: mi corazón es para Jesucristo. Él es aquel que amo con todo mi corazón. Que Dios nos ayude. ¿Le amamos? ¿Le damos el primer lugar a Él? Porque si le amamos tenemos que darle el primer lugar. Dice, Él es aquel que amo con todo mi corazón. Y vean lo que dice, porque Él dice que a Él es que amo con todo mi corazón. Y luego dice,
mi primer deber es con Él. Que Dios nos ayude. ¿No es eso correcto? Mi primer deber es con Él. O sea, el primer lugar es para Dios. Y cuando veo algo que pudiera estorbar durante el llamado en alguna parte o traer un reproche en alguna parte, eso me hace sentir, primero ahora, mi deber es con Él. ¿Ve? Quiero hacer algo que ayude a su causa. Ese tiene que ser el propósito. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que estar en guardia en todo momento. Que Dios nos ayude. Estamos velando, estamos en guardia, estamos esperando la venida del Señor. Debemos de estar en cada momento. ¿Cómo están nuestras vidas? Dios es el que conoce cada una de nuestras vidas. Dios conoce mi vida y Dios conoce la vida de cada uno de ustedes. Que Dios nos ayude a hacer un examen, vea usted, y recapacitar y ver si estamos haciendo la cosa equivocada, pues pedirle a Dios que Él transforme nuestras vidas y caminar en el camino correctamente. Ahora nosotros como cristianos tenemos que estar en guardia en todo momento, vigilando todo. Pienso esto, hermano, y sé eso por las Escrituras, que cualquier persona, sin importar quién sea, cada persona que cree en sanidad divina, tiene un derecho perfecto. Y Dios honrará sus oraciones. ¿Sabe usted? Que Dios nos ayude. ¿Ve? A veces nosotros esperamos que alguien venga y diga que tiene un don para orar por los enfermos. Y a veces nos agrupamos, ¿ve usted? Queriendo recibir una oración. Pero ¿ve usted? Nosotros podemos también hacerlo. Usted también puede hacerlo. ¿Verdad? Dice, vea usted, si hay una necesidad, pues llame al pastor para que ore. Y si no, pues los diáconos. Y si no hay, y si no están, y está una hermana, dice así, está una hermana que es una hija de Dios, santificada, que ella ore. Que sea el Señor que nos ayude. Esa es la fe que usted tiene, que va a traer, vea usted, esa bendición de sanidad. Que sea el Señor que nos ayude a reconocer que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dice, vean lo que dice, y Dios honrará sus oraciones. Si ustedes oran por los enfermos, dice, si ustedes oran por los enfermos, luego dice, oran por los enfermos, correcto, ve, no es una oración, dice, no es una oración. Mi oración ayudaría, dice. Su oración me ayudaría a mí. ¿Ve? Dice la humildad del siervo de Dios. Que sea el Señor que nos ayude. Vea usted, dándonos a entender de que, vea usted, si le oramos al Señor, Él contesta. Si nos acercamos de la manera correcta. Ahora, si se fijan, queridos amigos cristianos, seguramente que esta es la mejor manera. Es que ustedes me crean con todo su corazón. Yo solo puedo ayudarlos a medida que ustedes crean lo que digo. Y si me salgo de la Biblia, entonces ustedes tienen derecho a no creerme. Pero mientras yo esté predicando o enseñándoles la palabra de Dios, entonces ustedes deben creer. ¿Es eso correcto? ¿Ve? Ahora aquí, cuando nuestro Padre Celestial, aquí en la plataforma, hace algo en la audiencia y Él confirma o hace notorios sus caminos o sana a alguien de algo y luego ustedes ven que esa es la verdad. Quiero darles un cumplido. Dice, quiero darle un cumplido a un hombre que está en el edificio. Dice, él llama la atención de cierta manera, dice. Pero por otro lado, él ha sido un hombre que ha sido un buen amigo mío durante años. Lo he visto en la reunión esta noche, lo he visto aquí por varias noches y el hermano ha significado mucho en mi vida. Ustedes pudieran verlo y hablar con él y pensar que es muy raro. Que sea el Señor que nos ayude. Vemos que era una persona algo rara. Pero vean, con todo eso, el profeta está hablando algo tremendo sobre él. Dice, si pudieran verlo y hablar con él,
y pensar que es muy raro, extraño, pero en el fondo de mi corazón le tengo un profundo respeto. El hombre ha estado en prácticamente cada reunión que he tenido por aquí y a las que he podido llegar, cualquiera que lo llevara, dice, transportara, aventón, sea ray que nosotros le llamamos, o de alguna manera para llegar allí, él nunca pide un favor. No hace mucho tiempo yo estaba en una gran ciudad y este hombre pidió a cualquiera que lo llevara hasta allí y había el alcalde de la ciudad quería venir a verme. O sea, gente de renombre, como decimos, de cuello, de que no se llevan con cualquiera, pero vean la humildad del profeta. Dice, dice, el alcalde de la ciudad quería venir a verme, ellos solo lo mantuvieron alejados. Y luego aparece ese pobre anciano con un saco de una clase, pantalones de otra clase, sin zapatos. Lo llevé a mi habitación conmigo, a dormir conmigo. Que Dios nos ayude. Es una persona rara. ¿A usted cómo andaba vestido? Cualquiera pues no le hubiera puesto atención. Y después dice que se me llevó a la habitación para que durmiera allí. Lo llevé a mi habitación conmigo, a dormir conmigo. El hombre me miró y dijo, no lo entiendo. Alguien dijo, no lo entiendo. Yo dije, vea lo que es la humildad. Yo dije, ese es mi hermano. Bendito sea su nombre. No importa la apariencia, la vestimenta. Ve, es un alma. Ve, si se ha entregado a Dios, es nuestro hermano. Es nuestro hermano. Debemos de extenderle la mano. Que Dios nos ayude a reconocer lo que es un hijo, una hija de Dios y cómo nos portamos. Que si se da eso en nuestro hogar, que Dios pueda ayudarnos. Quizás difícil, pasemos la prueba, pero que Dios nos ayude a tener el crecimiento y actuar como hijos e hijas de Dios. Yo dije, ese es mi hermano, no me importa lo que, o a lo que ellos llaman peces gordos, o sea, personas importantes, dice personas de gran reputación o importantes, lo que quiera saber, dice yo quiero, ven, no importa lo que sea el hombre, que sea el Señor que nos ayude. Yo creo que venimos a aprender de la palabra de Dios. Es bueno estar en la casa del Señor. Como digo, no debemos de perdernos estas oportunidades que Dios nos está dando. Porque vea usted, el tiempo ya está pasado. Que sea el Señor que nos ayude. No más Dios siendo paciente, esperando de cada uno de nosotros que lleguemos a la madurez. Ese es el por qué debemos de aprovecharlo a lo máximo. Alguien puede pensar, Dios me ha ayudado, puedo ver un nuevo día, pero vea, hay un propósito en ello. Pero a veces nosotros lo tomamos corriente, como común y corriente, que amanecemos, anochecemos, volvemos a amanecer, y nunca reconocemos que es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios extendiéndose a cada uno de nosotros para que nosotros busquemos más de Él. Estaremos aprovechando nosotros esa oportunidad para poder estar más cerca de Él y decir gracias Señor por este nuevo día. Gracias Señor, hoy es día de servicio. Si tú me has dado la vida, voy a estar en ese lugar para darte la gracia, para honrarte, para darte a ti la alabanza, para poder escuchar tu palabra. Tiene que haber un propósito y así poder estar más cerca de ti, Señor. Ese es mi anhelo, poder estar más cerca de ti. Eso tiene que estar en cada uno de nosotros, estar más cerca de Él. Dice así, dice, vean, allá donde he dejado caer el sudor, casi está borrado. Déjenme leer eso otra vez. Estaba leyendo la Biblia y estaba algo borrado. A ver si puedo entenderlo. Ahora pues, tomaos 7 becerros. O sea, la escritura que hemos leído. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él aceptaré. ¿A quién? A Job. ¿A
¿a quién iba a escuchar? Job. Y los estaba mandando que fueran, que Job iba a orar por ellos. Eso es orar los unos por los otros. La importancia de la oración. Que Dios nos ayude. A usted, los servicios que nos perdemos, quizás porque pensamos que es muy prolongado, es que es muy largo. Ve usted que se pasa el hermano y no, mejor no voy. Ve usted de lo que se pierde. Vea usted, la oración es algo muy tremendo. Es la manera de podernos acercar a Dios. Es la manera de expresar la gratitud a Dios por las bendiciones recibidas. Y es la manera de podernos acercar por cada una de las necesidades que estamos teniendo. La oración es muy importante. Eso es orar los unos por los otros. La importancia de la oración. Ahora estos consejeros que habían venido y se presentaron ante Job, dice, ese es el libro más antiguo de la Biblia. Probablemente Job vivió en la época de Nimrod, o por allí en algún lugar, desde Seth hasta Abraham. El libro de Job fue escrito antes que el Génesis, pero él era un sacerdote y un príncipe, y él amaba al Señor, y Dios lo bendijo, y lo hizo un gran hombre. Hablando de Job, Dios lo bendijo y lo hizo un gran hombre, y luego vino Satanás. Es de esa manera. Satanás siempre va a llegar. Vea usted, porque cada hijo, cada hija tiene que ser probado. Dice así, y luego vino Satanás. Ahora, esto es lo que quiero que observen. Satanás vino con los hijos de Dios. Que Dios nos ayude. Ahí estaba entremetido Satanás, entre los hijos de Dios. Fueron cuando se acercaron a Dios y vemos que ahí estaba Satanás entre ellos. Ahora, esto es lo que quiero que observen. Satanás vino con los hijos de Dios. Él dijo, dice, Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job un hombre perfecto? Ninguno como él en la tierra. Bendito Dios. Qué bendición. Qué hombre para que Dios lo llamara un hombre perfecto. Ninguno como él en la tierra. Cuánto anhelo yo que Dios diga eso de mí. Cuánto anhelan ustedes que Dios diga eso de cada uno de ustedes. Que Él tenga la confianza en cada uno de nosotros. Job era un hijo de Dios, es un hijo de Dios. Y si nosotros somos hijos e hijas de Dios, Dios tiene que tener confianza. Que sea el Señor y que nos ayude. Ninguno como Él en la tierra. Satanás dijo, sí, dijo, tú lo has cercado alrededor a Él. O sea, la protección que tenía Job era Dios mismo. Entonces, Satanás no podía tocar a Job porque Dios lo había cercado. Sabemos que se dan estas cosas. Sabemos que nuestra protección es Dios. Él nos cerca a cada uno de nosotros. Él nos libra de tantas cosas, de tantos demonios, de tantos peligros. Dios está cuidando de cada uno de nosotros. A veces nosotros vemos la muerte cerquita, pero ve usted, Dios está de por medio y nos libra. Y nosotros pensamos, pudo haber sido mi muerte. Pero vemos que Dios es nuestra protección. Tantas cosas que nosotros no nos damos ni cuenta. Ve usted que la muerte está por llegar y Dios nos protege. Hay tantas cosas que nosotros podemos ver que Dios está protegiéndonos, que podemos ver que Dios hace el milagro, pero hay tantas cosas que estamos al borde del peligro de la muerte y nosotros ni cuenta nos dimos, pero Dios es nuestra protección. Él es nuestro ser. Le da gracias a usted, Dios. Bendito sea su nombre. Satanás dijo, sí dijo, tú has cercado alrededor de él. Lo estás bendiciendo y dándole todo lo que tú puedes. Tú podrías darle, dijo. Claro, él te servirá de esa manera. Vea usted qué terrible es Satanás.
¿Cómo que no te va a amar, Job? ¿Cómo que no va a decir que cree en ti? Si tú lo has bendecido, tú lo has protegido, tú le has dado tantas cosas, tantas bendiciones. ¿Quién no va a amar a Dios? Así le dijo Satanás. Ese es el por qué se necesita que la prueba venga. Y cuando llega, a veces nosotros no entendemos. Vea usted y decimos: Señor, quita esto de mí. Señor, no quiero estar pasando por esto. Pero Dios está probando a sus hijos. En vez de decirle: gracias, Señor, por esto que me ha venido. Gracias, Señor, por este gran problema. Ve, tú estás tratando conmigo. Le has dado permiso a Satanás, porque tú le estás probando a Satanás que yo soy tu hijo, que yo soy tu hija. Ese es el por qué ha venido la prueba. Pero en el momento nosotros no lo vemos de esa manera. Que Dios nos pueda ayudar. Tú podrías darle, dijo, claro, Él te servirá de esa manera, dijo. Déjame tenerlo y haré que te maldiga en tu cara. Dame el permiso, entrégamelo. Ve usted, deja de protegerlo y entrégamelo. Y voy a haré que te maldiga en tu cara. Qué tremendo eso. Ahora Él dijo: Él está en tu mano. Un hombre perfecto, no había hecho nada malo, nomás tenía que ser probado. Que Dios nos ayude, porque sabemos que a veces sí, pero a veces no. Porque cuando alguien está en problema, alguien dice está en pecado, debemos tener mucho cuidado, porque en este caso no dice el problema. Que sea el Señor que nos ayude. Dice, déjame tenerlo y haré que te maldiga en tu cara. Ahora Él dijo: Él está en tu mano. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque Satanás puede ir y decir de fulano y de sutano: tú lo estás bendiciendo, tú eres su protección. Pero vemos que Dios puede decir: Él está en tu mano, ella está en tus manos, hazle lo que quieras. Con Job le dijo: menos le quite la vida. Y vea usted qué desastre le vino a Job. Todos sus teneres, toda su familia, todos sus sirvientes, vemos que fueron muertos. Y vemos que uno se escapaba y decía: solo me libré yo. Todos se murieron y todo fue destruido. Nomás acababa de dar la noticia y venía otro corriendo y diciendo: esto y esto pasó y solo me libré yo para darte la noticia. Uno tras otro. Qué duro, qué terrible ha de haber sido para Job. Pero él tenía que ser probado. Nosotros tenemos que ser probados. Que Dios nos ayude. Ni bonito que fuéramos para decir: yo me voy a liberar. ¿Sabe usted? Si somos hijos e hijas de Dios, vamos a ser probados. Si ellos fueron probados allá, nosotros seremos probados aquí. Ahora Él dijo: Él está en tu mano. Eso está fuerte. Que Dios le diga a Satanás: Él está en tus manos, ella está en tus manos. Y prueba tras prueba, dificultad tras dificultad. Pero si es alguien en quien Dios tiene confianza, Él sabe que va a soportar esa prueba. Y ese es el por qué Dios le permite a Satanás. Porque Dios no prueba más a sus hijos de lo que nosotros podamos resistir, sino que juntamente con ellos nos da la salida. Si le dio la salida a Job, nos dará la salida a cada uno de nosotros. No importa lo que venga o lo que el diablo pueda hacer. Ahora Él dijo: Él está en tu mano. Y Dios mismo dice: yo romperé el cerco. O sea, ya no lo voy a proteger. Yo voy a romper ese cerco que he tenido cuidando a Job. Yo romperé el cerco. Que Dios nos ayude. Porque a veces eso se da. Dios rompe el cerco y le da permiso a Satanás para que nos pruebe a cada uno de nosotros. Que Dios pueda ayudarnos y tener esa fe, el ancla, y saber en quién creemos y soportar lo que pueda venir. Porque de hecho uno puede decir: pues si yo trato de servirle a Dios, si yo aporto, yo ayudo, vea usted en la obra, y cómo puede venir este problema, esta dificultad, que mi hijo, que mi mamá, que mi papá, que mi esposo, que mi esposa, y que Dios nos ayude. Ahora Él dijo: Él está en tu mano, yo romperé el cerco, pero no le quite la vida.
y Satanás hizo todo menos quitarle la vida, porque Dios le había dado límite. Le quitó a sus hijos. Que Dios nos ayude. ¿A usted que esa prueba venga a nosotros? Y nosotros pensar que si yo he creído en Dios, ve y le oro a Dios. ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay un propósito en todo ello que nosotros no entendemos, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Le quitó a sus hijos, lo quebrantó con sarna, destruyó todos sus bienes, lo convirtió en un pobre mendigo. Que Dios nos ayude. Sabemos que Job tenía muchas posesiones, tenía mucho terreno, tenía mucho ganado, cientos y cientos. ¿Ve usted? Y vemos que Dios permitió que todo le fuera quitado. Dice, destruyó todos sus bienes, lo convirtió en un pobre mendigo. Se quedó sin nada, quedó solo. Aún su esposa lo abandonó, la que tenía que estar a su lado, la que tenía que estar contemplándolo, porque sabemos que la cosa es hasta que la muerte nos separe. Vemos que ella era la que tenía que estar a su lado, estarle atendiendo, aunque sea alcanzándole agua. ¿Verdad? La esposa lo dejó. Que Dios nos ayude. Y quedó como mendigo. Entre paréntesis, lo que es mendigo es un indigente. Llegar a ese momento, poder llegar nosotros a esos momentos. Que Dios nos ayude. Se necesita, vea usted, una fe genuina, fundada en la roca, para poder soportar cualquier prueba que pueda venir. Un indigente, después de que Job había sido la gran persona, con muchos tener, un hombre sabio, que aún de otros lugares llegaban, como para poder pedir, vea usted, algo que Job dijera a ellos, que Job les diera una bendición. Vemos que Job era mencionado y vemos que la gente llegaba aún de otros países pidiendo por esa sabiduría que Dios le había dado a Job. Y después de estar Job como un indigente, nadie lo quería, nadie lo miraba, aún su propia esposa. Dice, y lo sentó en un montón de ceniza allá atrás. Que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, porque a veces nosotros con una cosa pequeña lo hacemos grande. Vea usted, y tratamos aún de venir y desobedecer a Dios. Pero vea usted esta prueba que vino a Job. Yo creo que hay pruebas grandecitas que nos han llegado, pero como la prueba que le llegó a Job no nos ha llegado. Que Dios nos pueda ayudar. Que pueda llegar. Puede llegar. Que Dios nos dé, que Dios nos ayude para poder resistir la prueba que pueda estar en el camino. Porque a usted no estamos libres de ello. Algunos pues ya hemos sido probados. Vea usted, nosotros pensamos que una gran prueba grande, pero vea usted, Dios es bueno, Dios da la paciencia para poder sobrepasar y salir adelante. Quizás hay quienes que pruebitas pequeñas y vean a nosotros cómo nos ponemos. Quizás hay quienes que no han sido probados, pero eso es de afligir, porque cada hijo, cada hija de Dios tiene que ser probado. Vea usted, sabemos que Pedro dijo que las pruebas son como el oro. Sabemos que el oro es un metal carísimo, es apreciado. Entonces las pruebas tenemos que tomarlas como oro, como algo apreciado, que yo necesito, que cada uno de ustedes necesita para poder ser un hijo, una hija de Dios. Tenemos que ser probados, porque la Escritura dice, todo aquel que viene a Dios tiene que ser castigado. Dice, y lo sentó en un montón de ceniza allá atrás, en el patio trasero. Me supongo con un pedazo de tiesto. Que Dios nos ayude.
Vea usted qué enfermedad la que tenía Job. Vemos que tenía llagas por todo su cuerpo. No había parte que pudiera decir, aquí no tengo llagas. Lo tenía de la coronilla hasta la planta de los pies. Y qué horrible ha de haber sido eso. En nosotros con media cosita, un zancudo que nos pica y pensamos que es la gran cosa. Pero esta era enfermedad, eran llagas. Y Job tenía que venir y agarrar algo para poderse estar rascando, para poderse estar allí, vea usted, aliviándose según él. Vea usted en qué condición quedaba esa parte a donde Job se raspaba. Que Dios nos ayude. Me supongo con un pedazo de tiesto, entre paréntesis, dice cerámica, vajilla, losa, no, tejo o algo, pero era algo para rascarse. O algo así, rascándose la sarna que tenía en su cuerpo. Su esposa se dirigió a la puerta y dijo: oh Job, te ves tan miserable que Dios no puede ayudar. De hecho, Job estaba pasando el momento más difícil. De hecho, ve usted su imagen, no era nada parecido a lo que era Job. Poder ver a ese hombre completamente lleno de llagas, que su propia esposa se dirigió a la puerta y dijo: Job, te ves tan miserable, qué horrible te ves, que Dios nos pueda ayudar. Pero ve usted, ella era su esposa, ella era la que tenía que estar al lado. Ese es el por qué se dice. Vea usted, por enfermedad, por pobreza, vemos que no hay nada que nos pueda separar. Ve, esas son las situaciones. Ve, si es el hombre, una enfermedad, un accidente, queda inválido, esa mujer tiene que cuidarlo hasta que la muerte pueda llevarse. Si esa mujer viene y queda inválida, una enfermedad llega, vea usted y está en una condición horrible, ese hombre tiene que estar a la par de su esposa, porque es hasta que la muerte lo separe. Por eso es una cosa seria. Que sea el Señor que nos ayude. Dice: su esposa se dirigió a la puerta y dijo: Job, te ves tan miserable. Espero que podamos entender lo que la esposa de Job estaba mirando en él. Que le dice: te ves tan miserable. Como quien dice: qué feo te ves. Que Dios nos ayude. Dice: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Como quien dice: todavía te mantienes creyendo en Dios, todavía mantienes la confianza en Él. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Esa fue la expresión de su propia esposa. Y a un Job, vea usted, muy respetuoso, vea usted, le dice a ella, él dijo: mujer, hablas como una mujer fatua. O sea, le dijo: mujer, hablas como una mujer fatua. No le estaba diciendo: mujer, tú eres una fatua, sino que hablas como una mujer fatua. Él dijo, vea usted la firmeza de Job, él dijo: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Qué firmeza de hombre. Él estaba anclado. Ese es el por qué Dios tuvo confianza en él y permitió que la prueba llegara a tal grandeza. Y el Señor conoce cada una de nuestras vidas y Él no va a tentar más de lo que nosotros podamos soportar. Ve, si la prueba viene, es porque Dios dará la fuerza para poder soportar la prueba. No nos va a poner algo que nosotros vamos a venir y caer, sino que Dios da la salida. Ahora observen, ese hombre que había pasado por pruebas, ese hombre que había sido purgado, dice: ritual externo de limpieza por medio de un ritual interno, como la santificación. ¿Ven? Se necesitaba que Job fuera purgado. Se necesita que cada uno de nosotros seamos purgados. ¿Y para qué sirve la purga? Es una limpieza. Dice: ritual externo de limpieza por medio de un ritual o interno,
como la santificación por medio de una expiación. Dios no estaba tratando con un pecador ahora. Que Dios nos ayude. Porque el decir de la gente, mire, ¿por qué? Le está pasando esto, le está pasando aquello. Es porque él está viviendo mal. Es porque no está haciendo la cosa correcta. Que Dios nos libre de eso. Muchos podemos caer en esa tentación y poder venir y hablar de alguien. ¿Ve usted? Debemos de ser sabios. Sabemos que la prueba, ve usted, la salvación es individual. Dios, vea lo que dice, Dios no estaba tratando con un pecador ahora. Él estaba tratando con un santo. Que Dios nos ayude. ¿Ven? Un hombre que había sido santificado por Dios, probándole a Satanás que había mortales que le servirían a él frente al conflicto. Vemos que Dios tiene a esos hombres y mujeres de confianza, a esos hombres y mujeres valientes que se quedan con la palabra de Dios, no importa la prueba que pueda venir. Vemos que hay esa clase de gente que ama a Dios con todo su corazón, pase lo que pase, que sea el Señor que nos ayude a ser uno de ellos. Dios le prueba a Satanás que él tiene hijos e hijas de él. Dios probándole a Satanás que habían mortales que le servirían a él frente al conflicto. Y él dijo, vea usted Job diciéndole a la mujer, a la esposa, y él dijo, tú hablas como una mujer fatua. Él nunca dijo que ella era una fatua. Él dijo que ella habló como una mujer fatua. O sea, el respeto de usted de Job hacia su esposa. De hecho, la esposa le faltó respeto a él, pero vemos que él le tenía respeto. Que Dios nos pueda ayudar. Él dijo que ella habló como una mujer fatua. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que podamos ser ayudados a través de la palabra del Señor. Ese es el porqué bueno asistir a la iglesia y poder escuchar de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios moldea. Y eso es lo que nosotros estamos anhelando, poder ser moldeados con la palabra del Señor. Pero ¿qué si no escuchamos palabra del Señor? ¿Qué si no nos acercamos a adorar a Dios, a cantarle a Dios? ¿Qué clase de gente vamos a ser? Que Dios nos pueda ayudar. Religioso puede ser, ¿va usted? Pero ya cuando se trata de ser un hijo, una hija de Dios, hay que entregarse el todo por el todo. Como el profeta dijo, yo amo a Dios con todo mi corazón y Él es el primero. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que podamos tomar esa decisión, que Dios sea el primero. Pónganse de pie. Espero que no estemos cansados, sino contentos con Dios, que nos ha dado la vida, la oportunidad de podernos acercar a este lugar para poder apreciar lo grande, lo poderoso que es Dios. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde. Padre, tú eres paciente. Padre, con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros te ofendemos? ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas equivocadas? ¿Cuántas veces nosotros te fallamos? Padre, perdónanos. Padre, que tu sangre pueda ser aplicada en cada uno de nosotros. Ese es el porqué es bueno poder estar en la casa de Dios. Porque, Padre, escuchamos tu palabra y tu palabra nos enseña en qué condición nosotros estamos, qué es lo que hace falta de cada uno de nosotros para poder pegar el siguiente paso. Padre, podemos ver que a través de tu palabra quedamos completamente desnudos, al descubierto. Padre, vemos cuánto nos falta. Oh Padre, que tu gracia pueda ser con cada uno de los presentes, con esos hombres y mujeres valientes
que decidieron venir y estar en el servicio, Padre, porque ellos anhelan de ti, ellos quieren estar más cerca de ti, y para eso es tu palabra. Es para podernos acercar a ti, para poder ver en qué condición nosotros estamos. Padre, aquí estamos, nos rendimos en tus manos para que tú obres en cada una de nuestras vidas y que ya no sigamos siendo el mismo, un religioso más, que ya no sea eso en nosotros, sino que seamos un hijo, una hija de Dios, nacidos de nuevo. Que tu gracia pueda manifestarse en cada una de nuestras vidas. Padre, te necesitamos. Padre, sabemos que ese es el deseo nuestro, estar más cerca y más cerca de ti. Padre, te pedimos perdón. Sabemos que en cada momento te fallamos, decimos cosas que no debemos decir, hacemos cosas que no debemos de hacer. Padre, pero somos humanos. Aún tú mismo dijiste, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué es lo que no harán del seco? Eso es lo que somos nosotros, somos ese árbol seco. Padre, sabemos por lo que tú tuviste que pasar, Dios mismo en carne humana. Ahora, ¿qué de nosotros? Padre, estamos confiando en ti, que tú seas nuestra protección, que tú seas nuestro cerco, Padre, que tú nos des esa fuerza para poder seguir hacia adelante. Padre, si somos entregados a Satanás para la prueba, Padre, que tú des esa paciencia, esa fortaleza y poder salir avante, salir victorioso, como Job salió victorioso. Toma tú el control de este servicio y bendice a tus hijos, tus hijas. Tú ves cuál es nuestra necesidad, cuál es el propósito de estar en este lugar. Padre, que tu gracia nos pueda abarcar. Padre, te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse.